Pero como aquella profesora no leía la Biblia ni sabía nada, se quedó privada al ver que un adolescente fuera capaz de decir cosas tan extraordinarias. Lo cierto es esto, hermano. Cuando leemos la Biblia, no vamos a encontrar jamás una definición teórica de qué es el amor. Y en mi opinión personal, Dios no define qué es el amor. Porque para Dios más importante que logremos definirlo, Dios lo que quiere es que lo vivamos. Por eso cada vez que vemos que se toca el tema del amor en la Biblia, por lo general hay muchos ejemplos. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y comienza a hablar de todo lo que hace, dice, y no tengo amor, dice, nada soy. Y luego comienza a decir, ¿cómo se expresa? Si el amor es benigno, no es jactancioso, no hace mal al prójimo, etc. Pero todo lo presenta en una manera práctica. A Jesús le preguntan, cuando quieren saber sobre el prójimo, Jesús pone un ejemplo. Y ese ejemplo, Jesús termina preguntando, ¿quién es el prójimo? Y el otro, para responder evadiendo, dice, el que usó de él misericordia. Y la misericordia es una expresión del amor, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que es muy difícil encontrar en la Biblia definido qué es el amor, porque es muy difícil de definir, más fácil es de practicar, aunque es muy complejo todavía. Yo quiero compartirles rápido sobre este pasaje que leímos. Quiero compartirles 3 cosas sobre el amor. Primero, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, el amor es una decisión. Por lo general nosotros decimos, el amor es un sentimiento. Yo siento que te amo, ¿verdad? Recuerdo que vi cuando en una película que vimos en la casa hace mucho tiempo, los muchachos la recordarán, de una niñita, y ella se enamoró de un asesino porque se quedó huérfano, le mataron a los padres, el asesino pues la cobijó. Y en un momento ella dice, pero una cosita así, pineíto así, y ella dice, yo estoy enamorado de ti, dice, ¿y cómo tú lo sabes? Dice, porque lo siento aquí en la barriga, ¿verdad? Y por lo general nosotros decimos, no, yo siento que te amo, yo lo que siento es que se me erizan los pelos, y comenzamos a hablar de qué sentimos. Pero el amor, más que sentimiento, es decisión. Si nosotros miramos en la Biblia, ¿qué llevó a Cristo a la cruz del Calvario? No fue un sentimiento. Porque en honor a la verdad, en el Getsemaní, Jesús sentía algo terrible. Hasta el punto que ahora pase de mí esta copa. Pero aún así, Jesús fue a la cruz. Él tomó la decisión. Dice la Biblia que él enfocó su rostro hacia Jerusalén. Significa que él decidió, voy a Jerusalén. O sea, el amor es una decisión. No podemos pensar solo en el amor, en qué siento por ti. Las parejas que están aquí, hay momentos en que han sentido qué cosa. Bueno, no lo digan, ¿no? Pero lo han pensado. Pero hay momentos en que han sentido. No hay nada más complejo que la unión de un hombre y una mujer, 2 personas diferentes, de cultura diferente, de hogares diferentes, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces han sentido uno por otro decir, te voy a... y cosas así? Pero no nos guiamos por los sentimientos. ¿Qué es lo que hace que una pareja celebre la boda de oro? Que han tomado la decisión de amarse. Y en momentos difíciles de la vida, y en momentos en que los sentimientos te mueven a otra cosa, tú aún así tienes la decisión. Yo decido amarte. Y a pesar de tu defecto, y a pesar de tus limitaciones, y a pesar de que no tienes un centavo, y a pesar de que no tienes herencia, y a pesar de que tu salud se está quebrantando, ¿no recordamos eso cuando la gente se casa? ¿Cuántas veces lo decimos, verdad? Prometes en enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza, ahora que es bella y joven, y cuando tenga arrugas también. O sea, tú decides. El amor es una decisión, es mucho más que sentimiento. Y eso es importante para nosotros, ¿por qué? Porque si entendemos que el amor es una decisión, a veces sentiremos por alguien algo negativo. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos están afectados por el pecado, ¿verdad? Todos nuestros sentimientos, por eso es que dice la Biblia, engañoso es ¿qué cosa? El corazón. Si nos guiamos por los sentimientos, el corazón nos engaña en múltiples ocasiones.
Pero las decisiones que tomamos no las tomamos en virtud de sentimiento, sino que las tomamos en virtud de qué es lo correcto, qué es lo que Dios nos dice. Por eso la supervivencia de cualquier relación no depende de qué sintamos, depende de qué decidamos hacer. ¿Qué decidimos en cada momento de la vida? Entonces, amar, número uno, no voy a extenderme, otro día podemos desarrollar más esto, pero amar, número uno, es una decisión. ¿Verdad? Decisión. Número dos, amor no solo es una decisión, sino amor es una evidencia. El amor es una evidencia. Cuando leemos ahí en Gálatas, dice la Biblia, más el fruto o la evidencia o la prueba o la expresión del Espíritu Santo, ¿qué es? Es amor. Entre todas las cosas Gozo, dice paz. el amor. Pero me llama la atención que lo primero que pone Pablo, lo primero que el Espíritu Santo presenta es que la primera parte o el elemento del fruto del Espíritu es el amor. No lo deja para el final. Puede que haya un momento de la vida que el gozo se nos decaiga, pero el amor no puede decaer. ¿Verdad? Porque el amor es un compromiso, es una decisión, es una evidencia. Pero es una evidencia de qué? El amor es una evidencia de qué? Cuando Judas decidió salir y entregar a Jesús. Mira, hermano, Judas robaba, Judas hacía cosas malas, pero Judas nunca había ido a entregar al Señor. Y probablemente en la mente de Judas nunca pasó traicionar a Jesús. Judas robaba. Judas sentía, era ambición, todo lo que queramos decir de Judas. Pero no hay evidencia de que Judas anteriormente planificara entregar a Jesús. Pero hay un momento en que están cenando y en medio de la cena, cuando Jesús habla de que alguien lo iba a traicionar, sin decir nombre, solamente alguien lo va a hacer, preguntan, ¿quién es? Y Jesús dice que solamente pregunta, pero Judas voluntariamente, ¿qué hizo? Jesús dice, el que mete su mano. Y Judas lo hizo. Y dice la Biblia, no sé si lo recuerdan, dice la Biblia, y después del bocado, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Después del bocado, Satanás entró en él. Y una vez que Satanás entró en él, una vez que Satanás tomó posesión de la vida de Judas, Judas salió aquí y vendió a Jesús y traicionó a Jesús. Ya no había en él ni una pizca de amor por Jesús, porque si lo hubiera habido, no lo hubiera traicionado, no hubiera abandonado a Jesús. Ahora, el amor es una evidencia, pero es una evidencia de ¿qué? De la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Quién nos hace amar? A nosotros como cristianos, ¿quién nos hace amar? Y ya no estoy hablando simplemente del amor en la pareja, sino el amor entre nosotros. Una de las cosas que le explicaba a esta compañera de trabajo es cómo el mundo malinterpreta el amor. Porque dice la Biblia que David y Jonatán se qué. Y si hay alguien en la Biblia que demuestra que era un varón, era David. Era David. O sea, como decía un pastor cuando yo era un adolescente, que David, cuando la gente quería manipular ese texto, en David no hay ni la más mínima expresión de un gay. No lo era. Pero amaba a Jonatán. Y yo le decía, todos nosotros tenemos un amigo en la vida. Alguien a quien amamos, independientemente de su sexo. Yo tengo amigos. Y tengo amigos a quien quiero con la vida. Y todos nosotros tenemos a alguien a quien amamos y queremos. Y ese amor, como decía Jocelyn, no es el amor eros. Ese es el amor filos que sentimos por alguien. Y lo más grande que podemos sentir no es ni el filos. Es el amor ágape, que viene de Dios, que es puro, que es sano. Y que cuando Dios está en nuestro corazón y el Espíritu Santo domina, nosotros podemos llegar a amar a las personas sanamente, sin ningún tipo de malicia. ¿Por qué? Porque decidimos por esa persona experimentar amor. Dice la Biblia, de tal manera Dios amó al mundo. Y en ese amor de Dios por nosotros no hay ningún componente ni erótico, no hay ningún componente sexual. Es simplemente un amor puro que Dios tiene por nosotros. Que Dios se deleita con nosotros, Dios se regocija con nosotros, Dios incluso puso a su Hijo a morir por nosotros. La historia de Cuba tiene un ejemplo de eso. Hay dos
hubo dos hombres en Cuba. Uno fue José Martí, a lo mejor he escuchado hablar de él, y el otro era un español llamado Fermín Valdés Domínguez. En un momento hay una carta y comienzan el escritor de esa carta iba a ir preso, y cada uno dijo, yo le escribí. Y Martí dijo, yo le escribí, el otro dijo, yo le escribí. Y cada uno dijo, yo le escribí, porque entre ellos había una amistad muy grande. Y no hay ninguna evidencia de que ninguno de los dos tuviera problemas. Simplemente hay amor. Entonces el amor es una evidencia, pero una evidencia de que en el campo de la fe, el amor es la evidencia suprema de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Lo más grande en nuestra vida no es que alguien hable lengua. Cuando alguien viene y dice, yo hablo lengua, Pablo dice, yo también. Y Satanás sabe hacer que la gente hable lengua. Lengua rara. La capacidad de predicar no es la evidencia. La capacidad de servir no es la evidencia. La evidencia, amados hermanos, de que Cristo está en nuestra vida, de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, es esta. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y en esto conocerán, dice Jesús, que son mis discípulos. ¿Y qué? Si tuvieren amor los unos para con los otros. El verso 7 de 1 Juan 4 dice, amados, amémonos unos a otros. Fíjense que eso es una orden. Por eso hablamos de amar, es una decisión. Tú no me caes muy bien, ¿verdad? Pero voy a decidir amarte porque no puedo odiarte. Yo no sé en el cielo al lado de quién voy a estar. Bueno, con estar en el cielo ya eso es una bendición, ¿verdad? Pero no sé cerca de quién voy a estar. Así que, ¿qué tal si empezamos de ahora a amarnos? El amor hace milagros, porque para conservar el amor entre dos personas a veces hay que limar las perezas, ¿verdad? A veces hay que confesarse el pecado uno a otro, cosas que no hemos hecho, porque para que el amor se mantenga no es fácil, ¿verdad? Dice, el que no ama, ¿qué cosa? ¿Por qué? Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Amados, verso 11. Si Dios nos ha amado así, debemos también, es una orden, no es una opción. Déjenme decir, hermano, que el primer fundamento que el diablo trata de destruir cuando quiere acabar con una iglesia es el amor. Eso es el primer punto. Porque el amor cubre ¿qué cosa? Multitud de pecados. No es que el amor apañe el pecado, es que cubre multitud de faltas. Entonces, cuando ya no hay amor entre nosotros, ¿qué yo hago? No voy a cubrir falta. Jennifer, tú sabes que Juanita, y comienzo a destapar a Juanita, o a Gleidy, o a Giovanni. ¿Por qué? Porque el amor cubre, pero cuando no hay amor, no hay por qué cuidarlos unos a otros. En una familia que se ama, los asuntos se ventilan dentro. Fíjense que donde quiera que hay dos cubanos, no voy a hablar en guatemalteco, donde quiera que hay dos cubanos, comienzan a hablar de problemas de otros, pero nunca se habla de los problemas de uno. Porque uno no habla de los problemas de su casa, de su familia. Porque el amor cubre multitud de faltas. ¿Cuál es la evidencia de la presencia de Cristo en nosotros? El amor. ¿Cuál es la evidencia de la plenitud del Espíritu Santo? No es hablar en lengua, es que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Esa es la evidencia. Así que, número uno, el amor es ¿qué cosa? ¿Una qué? Decisión. Decisión. Ya no le digas más a tu esposo, oye, yo siento que te amo. Porque entonces va a depender, cada día depende de lo que tú sientas. Cuando te sientas con dolor de cabeza, no amas a nadie. Segundo, el amor, primero el amor es una decisión. Segundo, el amor es una evidencia o un fruto o una expresión de Cristo en el corazón. Por tanto, quiero poder amar, llénate de Dios. Y tercero, el amor, amados hermanos, no solo es una decisión. El amor no es solo una evidencia. El amor también es una acción, no es un concepto, es una acción. ¿Sabes? Es fácil para ti decir, Señor, yo te amo. O decir, yo amo.
Cuando nosotros vamos a la Biblia, este pasaje que le conté, una gente le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús pudo dar una definición teórica del prójimo. Es decir, la palabra prójimo viene del latín y el latín próximo, y yo quiero que usted entienda, pero eso no es lo que quiere el hombre. El hombre que dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, te voy a contar una historia. Mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, y los ladrones lo dejaron tirado. Pasó un sacerdote apurado y no lo atendió. Pasó un levita apurado y no lo atendió. Pero pasó un Samaritano. y los samaritanos y el judío eran enemigos a muerte, no se toleraban. Pero cuando el samaritano pasó, se detuvo, se bajó de la cabalgadura, montó al otro, lo curó sus heridas, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, mira, aquí te pago una semana, pero cualquier cosa que él gaste de más, te lo pago cuando regrese. Y Jesús le hace una pregunta, qué interesante. ¿Quién pues es el prójimo? ¿Qué responde aquel hombre? Él no podía decir el samaritano. ¿Qué dijo? El que usó él misericordiara. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es la expresión de amor, para aquella persona que ha caído en una crisis. Cuando una persona está en una crisis, sea culpable o no, esa persona está mal. ¿Y necesita qué? ¿Qué dice una persona cuando se está ahogando? Ayúdame. Auxilio. Misericordia. ¿Qué dice una persona cuando le van a dar un golpe? ¿Qué dice una persona? Tengan misericordia de él cuando alguien se va por un barranco, que dice, ayúdenlo, tengan misericordia. O sea, quizá no lo merece, pero alguien que le dé, que le exprese qué cosa? Amor. ¿Qué decía aquel ciego Bartimeo cuando Jesús pasaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia o compasión. O sea, yo no merezco, sin contar por qué estoy ciego. A lo mejor estaba ciego por algo que hizo, pero dice, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que Jesús lo manda a buscar, el hombre viene y lo sana. Jesús tuvo misericordia. ¿Qué es el amor? El amor es acción. El amor es acción. ¿Acción qué significa? Que amar es un verbo, ¿verdad? Amar es un verbo. Y cuando nosotros amamos, la única manera de mostrarle amor a alguien es a través de la acción. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a los niños, es importante que los niños escuchen que le digamos te amo, te amo, te amo. Porque esa palabra necesita aprenderse y que esté ahí grabada en la mente y en el corazón. Pero los niños que no saben decir te amo, que todavía como los adultos no han aprendido a definir y conceptuar el amor, cuando los niños lleguen a casa, número uno, ¿cómo ellos le expresan amor a sus padres? Ellos no saben decir te amo. Pero ¿cómo le expresan el amor? Se meten en el cuarto y se tiran en la cama como mi papá. Le dan un beso y le llenan toda la cara de saliva. Pero le están diciendo con eso ¿qué? Te amo.